¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos a este seminario de la Comisión de Cuenca del Río Querétaro. Y vamos a iniciar esta semana con la presentación de un tema que es muy importante. Es decir, es un tema que tiene que ver con las acciones en terreno propiamente con el manejo de las cuencas que tenemos que hacer para poder de alguna manera garantizar que tengamos pues cuencas íntegras, saludables y que nos permitan de alguna forma pues tener mayor cantidad de agua, mejor calidad del agua y que esto se refleje también en el bienestar de la comunidad o de las comunidades. Así que para eso me permití invitar a dos grandes compañeras de trabajo, amigas, que trabajan en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿sí? Y con las cuales tuvimos la suerte de interactuar en un programa, en un proyecto que tiene que ver a nivel nacional con los procesos de resiliencia hídrica. Así que ellas son Brenda Suárez y Brenda Andrade. Me voy a permitir leer como van a hacer una presentación, creo yo, a la par o algo así, voy a leer de una vez en eh, las reseñas de ambas, ¿no? Brenda Suárez Álvarez es pedagoga y maestra en Ciencias Ambientales y Estudios de la Sustentabilidad por el Instituto Politécnico Nacional, con más de 15 años de experiencia impulsando proyectos de educación ambiental, gobernanza participativa y transversalización de género en políticas y programas de desarrollo sostenible. Su trayectoria combina investigación, diseño de estrategias de fortalecimiento de capacidades y acompañamiento técnico a instituciones y comunidades en la gestión socioambiental. Ha colaborado con organismos internacionales como el PNUD México y la cooperación alemana, GIZ, liderando procesos de fortalecimiento de capacidades y de gobernanza con enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad. Ganadora del premio Amexid GIS por su investigación sobre cooperación internacional y egresada del ESD Leadership Mentoring Program. Actualmente trabaja como especialista en género y gobernanza en el programa de resiliencia hídrica en el PNUD, brindando asistencia técnica a proyectos de implementación de soluciones basadas en la naturaleza, impulsando la agenda de género y derechos humanos. Además, ha liderado la promoción de alianzas y redes colaborativas con instituciones públicas y privadas, comunidades, sector académico y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la incidencia e impacto del proyecto. Muchas gracias por estar aquí, Brenda. Y ahora Brenda Daniela Andrade Pérez es ingeniera ambiental egresada de la Universidad de Guanajuato. Tiene una amplia experiencia en temas de gestión del agua, conservación y restauración con enfoque de cuencas. También en el manejo de acuíferos, participación social y capacitaciones para dependencias gubernamentales, industriales y del sector agrícola. Actualmente es asistente de recursos naturales y cambio climático en el proyecto Resiliencia Hídrica del Programa de Naciones Unidas en México. Es una entusiasta y me consta por la conservación de la naturaleza, buscando implementar acciones que promuevan un equilibrio entre el desarrollo y el bienestar de las personas. Realmente es un gusto bienvenida Brenda, es un gusto para nosotros que contar con ustedes y justo algo que les pedí en ese contexto del seminario es cómo integramos la parte de las soluciones basadas en la naturaleza y la transversalización de género. Creo que es algo bastante interesante y que pues nos va a ayudar a todos los que estamos formando parte de la Comisión de Cuencas del Río Querétaro para poder de alguna forma pues darle la importancia de vida al proceso de transversalización de género sin perder la mira en lo que tenemos que hacer para el manejo y gestión de la cuenca. Así que bienvenidas y cuando ustedes nos digan pueden iniciar. ¿Me dan autorización para compartir pantalla? Laurita,
Listo. Muchas gracias. Y va a comenzar Bren. Vamos a darles también un contexto tanto del proyecto como de lo que hace el PNUD y cualquier cosa me dices, Bren. Sí, gracias. Pues muchas gracias a todos por estar presentes, por la invitación a Raúl. Contarles un poquito de qué hace el proyecto Resiliencia Hídrica. Es un proyecto que les vamos a ir dando un poco más de detalles, pero que aplica el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, con este enfoque tanto de cuencas sanas y comunidades resilientes. Siguiente, Bren. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es una agencia el sistema ONU, que se centra en el desarrollo sostenible, está presente actualmente en más de 177 países y territorios. Y en el caso particular del país, de México, en el 2024 se implementaron iniciativas en las 32 entidades federativas, en las diferentes líneas que ofrece la agencia, que son tanto gobernanza como resiliencia, medio ambiente, energía e igualdad de género. Como comentaba, la agencia se centra en el desarrollo en los objetivos de desarrollo sustentable y trabaja en conjunto con diferentes actores para construir sociedades más justas, resilientes y fortalecidas ante la crisis. El proyecto Resiliencia Hídrica es un proyecto que surge en la Unidad de Energía y Resiliencia, y el objetivo es reducir la vulnerabilidad hídrica de comunidades y de sus medios de vida. Como les comentaba, se centra mucho en el manejo de cuencas focales, que ahorita les vamos a presentar un mapa de las cuencas de incidencia a través del fortalecimiento de la gobernanza y de la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Este proyecto en específico contribuye a los objetivos de desarrollo sustentable, de igualdad de género, agua limpia y saneamiento, vida de ecosistemas terrestres y acción por el clima. El proyecto tiene tres ejes de trabajo. El primero de ellos es gobernanza territorial, en el cual hacemos gestión a través de la participación social y el enfoque de derechos humanos. Un segundo eje, que es la gestión territorial, desde estrategias de gestión territorial participativa y sostenible para la seguridad hídrica, con documentos que le hemos llamado nosotros portafolios de las cuencas, donde se hace un diagnóstico y conformación de información tanto existente como con un enfoque de cambio climático para identificar zonas prioritarias de intervención de estas acciones. Y el tercer eje, que es la resiliencia comunitaria y ecosistémica, con acciones piloto de soluciones basadas en la naturaleza para la provisión de servicios hidrológicos que detonen la funcionalidad de ecosistemas y el bienestar de las comunidades. Actualmente, el proyecto se encuentra activo en la cuenca del río Lerma, pero ha tenido durante estos ya casi 3 años, si no es que ya casi 4 años de implementación, trabajo en las cuencas del río Santiago y Sula en el estado de Jalisco, en la cuenca del río Alto Atoyac en los estados de Tlaxcala y Puebla, en el caso del estado de Sinaloa, en el río Culacán y el grupo Corrientes de Topolobampo, en el estado de Sonora con la cuenca del río Sonora y otras, en el estado de Morelos, en la cuenca del río Macusac, y en el estado de México actualmente ahorita incidiendo en la cuenca del río Lerma 1. El modelo de intervención que ha tenido el proyecto es un mecanismo que ha partido a partir de la caracterización y diagnóstico de las cuencas de incidencia, identificando características biofísicas, como son también temas de precipitación, temperatura, con modelos acoplados a cambio climático y con la caracterización también de temas sociales que más adelante va a retomar Bren,
pero que también es la identificación de índices de desarrollo humano, índices de género que nos permiten también identificar la situación actual en estas cuencas de incidencia. Después el modelo de intervención tiene una vinculación con actores claves del territorio que nosotros le hemos llamado Comité Técnico de Seguimiento, donde se agrupan diferentes sectores, tanto academia, privado, sector agrícola, sector ganadero, y se ha compartido las acciones a realizar, también se ha tenido retroalimentación de las acciones que hemos realizado y se ha dado un acompañamiento a pues todas las intervenciones que se han tenido dentro de las cuencas. Después de esto, justo viene una identificación de las necesidades específicas de intervención a partir de identificar como las principales problemáticas y las acciones que pueden ser implementadas en el sitio. Esto acompañado de socios locales para la implementación, que son organizaciones que cuentan con una experiencia y con ejes de trabajo ya en las cuencas, lo cual nos ha permitido tener esta confianza y vinculación con las comunidades, realizando el diseño de planes de trabajo que originalmente eran de un año y se fueron extendiendo a lo largo de este proyecto. Y finalmente, pues también se han realizado acciones de monitoreo y evaluación, lo cual nos permite generar estrategias sostenibles y evaluar la apropiación de los proyectos en las cuencas intervenidas. Siguiente. Como parte de los resultados que hemos tenido a lo largo de estos años es el desarrollo de 6 portafolios de soluciones basadas en la naturaleza, que son estos documentos de gestión territorial para cada una de las cuencas. Se han intervenido 1.897 hectáreas bajo esquemas de conservación, restauración y aprovechamiento sostenible. Se han beneficiado a 1.267 personas de comunidades locales, de las cuales 301 son mujeres y también 748 son menores, esto a través de capacidades fortalecidas. También se han tenido 35.795 personas beneficiadas por servicios ecosistémicos mejorados. Se han generado 323 empleos verdes, de los cuales 165 son mujeres, y se han generado alianzas con actores claves para la sostenibilidad de estas acciones que hemos realizado. Entre ellos, instituciones federales, instituciones locales que han dado seguimiento a estas acciones. Y bueno, como les comentábamos, el proyecto tiene este enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, que si bien es un término no nuevo, pero sí que está de moda o que de repente lo podemos escuchar más frecuentemente. Estas acciones se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen para responder a los diversos desafíos de la sociedad, como pueden ser la disponibilidad de agua, la seguridad alimentaria o el cambio climático. Estas acciones buscan que se tenga un bienestar humano, pero a la par se tengan beneficios de la biodiversidad, buscando el equilibrio entre estos dos ejes. Como les comentaba, las soluciones basadas en la naturaleza generan una gran variedad de beneficios, entre ellos proporcionar alternativas a medios de vida como pueden ser la agricultura de conservación, mejorar la salud de las personas a través de la conservación de los ecosistemas y de los mismos servicios que proveen, reducir el riesgo de inundaciones a través del manejo de escorrentías y promoción de la captación de agua de lluvia. Estos son algunos ejemplos dependiendo de la solución basada en la naturaleza, que simplemente podemos tener otro tipo de beneficios, pero algo que comparten en común es que generan múltiples y que, como mencionaba, no solamente atienden al tema de los ecosistemas, sino también buscar el bienestar de las personas.
¿Qué califica como una solución basada en la naturaleza? Comentarles que pues la que ha liderado un poco el estándar de estas acciones ha sido la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esto a través de un estándar que fue publicado en el 2020 y que de hecho hace poco se realizó una actualización de esta norma a partir de las lecciones aprendidas y de eh, intercambio de experiencias que se han tenido entre varios ejecutores de estas acciones, pero en general aplican 8 principios. El primero de ellos es que adoptan las normas y principios y conservación de la naturaleza. La segunda es que se pueden implementar de forma autónoma o integradas por otras soluciones a retos, es decir, realizar acciones en conjunto con implementación tecnológica o de ingeniería. La tercera, y bastante importante, es que vienen determinadas por contextos naturales y culturales específicos de los sitios. Entonces, si bien estas acciones se pueden implementar, replicar en diferentes sitios, es importante que sí se atiendan a estas necesidades, que conozcamos adecuadamente el sitio de intervención para que entonces se puedan ejecutar de la mejor manera, atendiendo también conocimientos tradicionales, locales y científicos de las personas y donde se van a implementar. De igual forma, aportan beneficios sociales de un modo justo y equitativo, promoviendo siempre la participación de todos los interesados y que también se promueva la toma de decisiones de una forma transparente. Otro de los principios, por ejemplo, es que también forman parte del diseño general de las políticas, medidas y acciones encaminadas a hacer frente a un reto concreto de la sociedad. Entonces también se busca la forma de generar estrategias para la toma de decisiones en estos sitios y que forman parte del fortalecimiento de la gobernanza en las comunidades. Como les comentaba, para saber qué estamos implementando o cómo garantizamos que estamos ejecutando soluciones basadas en la naturaleza, lo primero es que sí generan beneficios directos en los servicios ecosistémicos, pero también colaterales en materias económicas y sociales de las comunidades, que las acciones que implementamos tienen un manejo sostenible y a largo plazo, es decir, no son soluciones que atiendan a una respuesta inmediata, no sé, como realizar una reforestación sin una planeación o sin una identificación de las especies que realmente están en el sitio. Entonces, em, se busca que tengan beneficios a largo plazo en estos ecosistemas y que son escalables y adaptables para que puedan seguirse replicando en los sitios. Entre los desafíos sociales a los que pueda atender, como les comentaba, están mitigación y adaptación al cambio climático, reducción del riesgo de desastres, salud humana, seguridad alimentaria, seguridad del agua. Y acá comentar que es importante que no es que una solución basada en la naturaleza solo atienda a un desafío, en realidad normalmente pueden compartirse y es como el modelo que buscamos siempre implementar. Algo que debemos de tener cuidado o que debemos también entender de las soluciones basadas en la naturaleza es que hay varios enfoques similares que pueden confundirse o que a veces se cree que pueden ser parte de este enfoque, como son aquellas infraestructuras convencionales que le llamamos grises, donde a lo mejor son ejemplos como presas o diques donde tenemos materiales o construcciones de obra más elaborados. Estos no forman parte de soluciones basadas en la naturaleza. La otra es igual que estas acciones no atienden a la explotación de la naturaleza o acciones que reduzcan la biodiversidad. Por el contrario, se busca promover la conservación de los ecosistemas.
Y otra muy importante es que las soluciones basadas en la naturaleza no sustituyen a prácticas o acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas más bien son una alternativa o complemento a estas acciones que también debemos de buscar. Y pues más allá de verlas como una solución general o completa, debemos entender que siempre hay que acompañarlas con otras estrategias dependiendo del sitio a intervenir. Y bueno, pues ¿cómo implementamos una intervención con soluciones basadas en la naturaleza? De manera general, aquí hemos colocado 5 pasos que seguramente desencadenarán una serie de acciones a realizar. Pero como les comentábamos, la primera es conocer el contexto del sitio. Lo mejor que podamos, una de las estrategias que implementamos desde el proyecto es desde esta gestión del territorio, pero también a nivel local, con visitas a campo, con esto acercamiento a actores locales, entender bien cuál es la problemática del sitio y cuáles son las necesidades que realmente se tienen para con esto identificar el desafío a atender. En el caso del proyecto, tenemos un eje hacia problemáticas, hacia atender la resiliencia hídrica. Entonces tratamos de identificar cuál es la problemática principal o el reto a atender en cada una de las comunidades. Algunas de ellas tienen que ver con disponibilidad del agua directamente, otras a lo mejor a reducir em, problemáticas de inundaciones o el desasolve de cuerpos de agua para aumentar la capacidad de los mismos. Entonces, a partir de esto, identificamos las mejores estrategias de soluciones basadas en la naturaleza. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y a la par también de entender el contexto del sitio, podemos evaluar algunas medidas habilitadoras que permitan tener un mayor contacto con las comunidades, pero también a lo mejor qué otros procesos se requieren ejecutar a la par de las acciones en el ecosistema, ¿no? Como puede ser el fortalecimiento en capacidades técnicas o a lo mejor de organizativas en las comunidades. Y finalmente también es importante, una vez que se están implementando estas acciones, tener un seguimiento de las estrategias y evaluar eh, los resultados que se están obteniendo. Las soluciones basadas en la naturaleza, uno de los principios es que también son adaptables, es decir, no hay como una fórmula eh, para cada una de ellas que sea completamente cerrada, sino siempre se pueden ir moldeando y adaptando de acuerdo a las necesidades y a los resultados que se vayan obteniendo a lo largo de las intervenciones. Algunos ejemplos de estas estrategias de soluciones basadas en la naturaleza son, por ejemplo, obras de retención de sedimentos, que pueden ser compresas de geocostal, presas de piedra acomodada, la rehabilitación y mantenimiento de brechas cortafuego como una estrategia para conservar sitios, el cercado para el paso de ganado y la revegetación, el control y remoción de especies invasoras, la producción de plantas nativas y la reforestación, obras de captación de agua de lluvia en los ecosistemas, manejo regenerativo de ganado y mantenimiento para la capacidad de almacenamiento en cuerpos de agua. Son algunas de las estrategias que hemos implementado también desde el proyecto Resiliencia Hídrica. Aquí podemos observar algunos ejemplos de las acciones que se han realizado. Por ejemplo, hacia la parte superior izquierda tenemos algunas presas con geocostal, el mantenimiento de brechas cortafuego, la instalación, por ejemplo, de cercados para el ganado en varias de las intervenciones que hemos tenido. Hacia arriba hay bordos en curvas de nivel que se implementaron en el estado de Sonora.
presas de piedra acomodada, algunas barreras de igual a nivel de curva. En, en el estado de Jalisco son ejemplos de algunas de las acciones. En el caso de las intervenciones, les comentaba que también era importante la evaluación de estos resultados para evaluar el éxito que ha tenido la intervención. Para esta evaluación se recomienda analizar la información de manera sistemática, es decir, recuperar la mayor cantidad de resultados de esta forma y contar con indicadores que nos permitan evaluar estos resultados, con el objetivo de entender si esta intervención realmente está cumpliendo el objetivo que se planteó, así como contar con evidencia de los resultados, de los beneficios que se tienen a nivel ecosistémico, sociales, económicos, con el objetivo de que se puedan tomar decisiones de una forma más consensuada, informada de la intervención. Y como les comentaba también, en su caso, adaptar estos proyectos en un contexto de crisis socioambiental, es decir, si se tiene algún tipo de amenaza hacia el sitio, que pueda ser a lo mejor climática, pero también social, evaluar qué acciones se pueden implementar. Y finalmente también algo que nosotros consideramos muy importante es siempre compartir y socializar los resultados con los beneficiarios y con las partes interesadas, de manera que se logre esta apropiación de este enfoque y de algunos, y más bien también de actores locales que se encuentren en el sitio, como una forma o una estrategia de sostenibilidad a las mismas acciones. Le voy a ceder la palabra a mi compañera Brenda para que les hable un poco de las medidas habilitadoras. Y sí, hacia el final vamos a tener espacio de preguntas para que esto va a ser como más breve y ya en el intercambio pues podemos platicar con ustedes. Como pudieron darse cuenta, era importante también reconocer y recordar justamente cuáles son los principios y los criterios que hacen que una solución sea considerada como solución basada en la naturaleza, y es fundamental justamente que sea a la par el desarrollo comunitario y el desarrollo social con un enfoque de sostenibilidad, pero desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo también se impulsa pues la agenda de no dejar a nadie atrás, ¿no? Eso no solamente incluye a las mujeres, aunque particularmente pues tenemos acciones para reducir la brecha de género, pero también el adoptar una perspectiva de interculturalidad, de reconocimiento de esta diversidad de personas y de atender las necesidades distintas con un enfoque de inclusión. Y parte de ello implica pues implementar estas acciones que también, como dijo Brenda, son medidas que les llamamos habilitadoras porque permiten que las SBNs en general como dirigidas hacia la restauración o en general la intervención a nivel ecosistémico con un enfoque ya sea hídrico o bien también para mejorar sistemas productivos, la seguridad alimentaria, etcétera, permitan que tanto sean sostenibles en el tiempo, pero también vayan acompañadas de estos beneficios de desarrollo social, ¿no? Algo que nosotras en el equipo y también en la agencia tenemos claro es que pues no existe el desarrollo económico sin los ecosistemas, y no existe el desarrollo económico también si no existe un desarrollo social igualitario que atienda las necesidades diversas. Algunas de estas medidas, y vamos a platicarles, pues sobre todo como las lecciones aprendidas y buenas prácticas respecto a esta implementación, abarcan este grupo de cuatro, ¿no? Una es el tema de gobernanza, particularmente cuando hablamos del proyecto de resiliencia hídrica, pues tenemos que ver con la gestión del agua, y eso quiere decir incluir a los diferentes intereses de sectores y de niveles y de las personas en la toma de decisiones sobre los recursos naturales, incluidos el agua. Entonces, eso implica pues fortalecer también capacidades
capacidades institucionales, sentar a discutir a diferentes sectores, a diferentes niveles, buscar formas de trabajo colaborativo. El PNUD, ese es su mandato, generar condiciones para que diferentes actores se sienten a platicar y generen acciones que trascienda la intervención específica de un proyecto, como fue en este caso resiliencia hídrica, pero cualquier acción que se promueve desde el PNUD busca que sea sostenible a partir de la colaboración interinstitucional e interniveles. Otra medida que permite que se fortalezcan tanto los resultados de las SBNs como también la sostenibilidad en el tiempo, pues es la generación de capacidades. Ya mi colega también habló, por un lado son las capacidades técnicas, todos los conocimientos que permiten la implementación de las soluciones basadas en la naturaleza y los conocimientos alrededor de ello, pero también son las capacidades institucionales, las capacidades de las organizaciones sociales que trabajan a nivel territorial, por ejemplo, para gestionar fondos, para tener una mayor alcance en sus intervenciones, mejorar, por ejemplo, sus capacidades de gestión de proyectos y también las capacidades de las comunidades y que son prácticamente, pues, no solamente quienes resguardan los ecosistemas y quienes realmente están enfrentando los efectos adversos de primera mano, sino también, pues, a todos los beneficiarios y beneficiarias de las intervenciones que se implementan. Entonces, como tiene que haber un desarrollo que implica el desarrollo económico, parte de promover soluciones basadas en la naturaleza con este enfoque implica que se promuevan acciones que fortalezcan el desarrollo económico con este sentido de equidad y de desarrollo sostenible, obviamente. Entonces, lo que se busca es que se mejoren los medios de vida y que las comunidades perciban también formas alternativas de aprovechar los recursos de los ecosistemas y al mismo tiempo también tener una vida digna, ¿no? Que es lo que profundizaré un poco más adelante. Y un tema transversal que es fundamental para nosotras es la reducción de la brecha de género y como les mencionaba, pues el atender también las diferentes necesidades y particularidades de las personas que parte por reconocer que hay una diversidad cultural, ¿no? Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, no es que solamente estemos hablando, por ejemplo, de pueblos originarios, pero sí también estamos atendiendo un enfoque de inclusión que pasa por reconocer a las personas que tradicionalmente han sido excluidas del desarrollo, como las personas con alguna discapacidad, como las infancias y juventudes también, las personas adultas mayores. Entonces, todo eso pues abarca un enfoque que le llamamos de derechos, ¿no? Estas son algunas de las acciones, como las buenas prácticas que desde el proyecto hemos hecho para promover el fortalecimiento de la gobernanza del agua. Y eso implica que, como les decía, pues sentemos a la mesa a discutir a diferentes actores con distintos intereses. Por ejemplo, un elemento exitoso en la cuenca de Lamacuzac, en Amatlán. Ahí la propia comunidad detectó, como sabemos, un principio también de las SBNs, es que parta también de las necesidades de las comunidades y de lo que las comunidades proponen, ¿no? O sea, ellas tienen que ser parte de la toma de decisiones de lo que se va a lo que se va a implementar. En este proyecto, la comunidad identificó que una amenaza importante era la cruza de los peregrinos y peregrinas sobre la zona de influencia del área protegida, que es el corredor biológico Chichinautzin y el parque del Teposteco. Y entonces hay un actor importante que no se sienta mucho a la mesa a discutir, o cuando hablamos de temas ambientales, pues es la iglesia. Pero era un actor que tenía que involucrarse porque justamente es quien podría liderar y también acompañar el proceso de convencimiento para sensibilizar a las y los peregrinos sobre el impacto que tenía su paso en la zona y cómo reducir este impacto. Entonces, generaron todo un programa de intervención inspirado en otro que existe también en Jalisco, que se llama Peregrino Sustentable. Y bueno, realmente desde el PNUD lo que nosotros hacemos es facilitar las condiciones para que se den estas discusiones, dar como el sustento, el apoyo a las propuestas. Y a mí me gusta mucho este ejemplo porque reúne tanto a las comunidades, que eran quienes pues, se dieron cuenta del impacto de las personas que atravesaban, a las personas que atraviesan, ¿no? Que están solamente momentáneamente en el territorio, pero que no dejan de ser ajenas a este territorio. O sea, el territorio a veces es un espacio que se
usa de manera temporal, ¿no? Entonces podemos tener un sentido de identidad por un territorio por un tiempo nada más, eso no deja de quitarle, eso no le quita la categoría de territorio. Y también las organizaciones que trabajaban, en este caso el Centro Ecoturístico Temachtiani, a la iglesia, y además estaban también trabajando las instituciones del sector de CONAM, estaba la Secretaría también de Medio Ambiente del Estado. Entonces ahí es un ejemplo muy claro de cómo cuando diferentes sectores se unen y trabajan por un mismo fin, se tienen pues mejores resultados. Entonces, esa es la idea, ¿no? Incorporar múltiples visiones, distintos intereses con un fin común que es el desarrollo sostenible y con enfoque de igualdad. Cuando hablamos de capacidades, como les decía, por un lado son todos los conocimientos, habilidades y capacidades técnicas, pero también todas las condiciones que permiten que las SBNs pues puedan rendir frutos, ¿no? Entonces hay temas específicos que nosotras hemos detectado que pues aunque sean de dominio, ¿no? A lo mejor como dijo Brenda, el término de soluciones basadas en naturaleza y el enfoque de Cuenca también es algo que ya se ha manipulado mucho, pero no siempre tenemos mucha claridad de a qué se refiere. Entonces a veces también hay que generar pues esas capacidades, fortalecer el conocimiento de qué estamos hablando cuando hablamos de SBNs y cómo también eso cruza por un enfoque de cambio climático, entendiendo que pues es una de las crisis más importantes que estamos atravesando y que tenemos que considerar al momento de intervenir de cualquier forma, ¿no? No solamente a nivel ecosistémico, sino analizar las vulnerabilidades sociales diferenciadas, ¿no? Entender cómo se puede definir un proyecto que atienda a estas vulnerabilidades y que entonces incluya también pues esos enfoques transversales de diversidad, de enfoque de género, de derechos humanos, de multiculturalidad. Lo que buscamos con esta generación de capacidades pues es que esta transformación que surge de la intervención puntual sea sostenida en el tiempo y que se adopte por los actores que están involucrados, de modo que después el PNUD no necesariamente tenga que estar ahí, ¿no? Creo que el trabajo también de las organizaciones de base y de otras que están aquí presentes es justamente ese, ¿no? Lo que se busca no es es generar un proyecto que sea sostenible en el tiempo, de forma que las propias comunidades beneficiarias lo adopten y lo continúen, ¿no? Pero para eso se necesita pues generar capacidades. Ahí, por ejemplo, el Centro de Capacitación en Cuencas ha sido un aliado importante en estos conocimientos, ¿no? ¿Qué genera el fortalecimiento, el desarrollo o la instalación de capacidades? Pues por un lado que se adopten las medidas, ¿no? En las comunidades necesitan también sentirse parte, no solamente en la toma de decisiones, sino también de entender cuáles son los beneficios de lo que se está haciendo y por qué estas soluciones son económicamente efectivas, costo efectivas también y también eficientes para ellos y ellas y para los ecosistemas, ¿no? También los procesos de fortalecimiento de capacidades de alguna manera fortalecen el tejido social, que es otra de las condiciones que permite que sean los proyectos sostenibles en el tiempo. Y al sentar también en estos procesos de capacidades a distintos sectores, pues también se busca que esta apropiación del territorio sea como más compartida y es realmente importante que esto, porque ustedes lo saben mejor, cuando hay un sentido de identidad por el territorio, pues se trabaja sobre ello. Y final, bueno, hablando del desarrollo económico, que es otra de las medidas habilitadoras que ya mencioné de alguna manera, pues parte por generar procesos productivos. Aquí, por ejemplo, en el Centro de Capacitación de Cuencas, en la intervención que hicieron en la cuenca del Alto Atoyac, particularmente en Puebla, pues ahí hay un ejemplo muy claro de cómo se pueden aprovechar los conocimientos de las comunidades y sus intereses, es decir, no se trata de imponer un modelo o un proyecto productivo que sea ajeno tanto a las necesidades de la comunidad como a sus intereses y a lo que el propio ecosistema puede ofrecer. Al mismo tiempo promover el aprovechamiento sostenible de los recursos, de modo que se está conservando el ecosistema, se están generando recursos también para mantenerlo y a su vez los servicios que provee y la comunidad también está pues siendo un sostenible en el tiempo para ellas mismas, ¿no? Se está identificando que hay otras formas alternativas de aprovechar los recursos y tener una vida digna. Esto es algo para mí muy importante porque cuando hablamos de desarrollo económico, pensamos que cuando trabajamos a nivel comunitario, por un lado, creo que muchas veces algunos proyectos buscan como
imponer una cierta visión de lo que es el desarrollo económico desde un sector como más urbanizado, como hegemónico, desde otra clase, y no necesariamente es lo que las comunidades quieren. A veces sí, a veces no. También pensamos que basta con satisfacer como las necesidades más básicas, ¿no? Pensando en como, pues desde una visión un poco más asistencialista también, ¿no? Que no necesariamente es lo que está buscando la gente de las comunidades. Entonces, estos desarrollo económico tiene que surgir también de los intereses de ellas y ellos, pero también que responda a cuáles son las necesidades particulares de cada contexto y que respete que esos medios de vida promuevan una vida digna para todas y todas las personas, ¿no? Entonces, no es nada más como generar beneficios económicos y que se tenga dinero, sino que eso garantice también el acceso a oportunidades y al desarrollo igualitario. Por ejemplo, esquemas de economía circular puede ser importante. Nosotros hemos reconocido que fortalecer las capacidades de las organizaciones que ya trabajan proyectos productivos es muy importante porque también les da confianza para generar proyectos como más con mayor impacto, también para fortalecer la forma en que trabajan entre comunidades, ¿no? Eso es algo que también el Centro de Capacitación estuvo haciendo, fortalecer las capacidades tanto de organización, de cómo generar un proyecto productivo, cómo sacarle provecho, cómo resolver conflictos incluso, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas alternativas y opciones. Y Raúl nos platicaba que les interesaba mucho este tema porque es algo que también se ha ido desdibujado, ¿no? Como se ha hablado tanto de la equidad y de la igualdad de género, de pronto se llega a un nivel muy básico cuando hablamos de la incorporación de las mujeres y se queda al nivel de, por ejemplo, pues invitar a las señoras a una capacitación, ¿no? De que se va a hablar de enfoque de cuenca o se va a tomar decisiones sobre algo y bueno, se les invita a un taller, ¿no? Y el promover la reducción de la brecha de género va un poquito más allá. Ese tal vez es el primer paso, pero un nivel siguiente sería pues que además participen en la toma de decisiones, que además se empoderen y eso quiere decir que sientan sus capacidades fortalecidas, que puedan participar en organismos, por ejemplo, de toma de decisiones como el Consejo de Cuenca, como los consejos asesores y otros organismos de participación ciudadana, ¿no? Las asambleas ejidales incluso, y que además se consideren las necesidades particulares y las vulnerabilidades de las mujeres y de otros grupos. Eso significa que pues hay que hacer un diagnóstico de género primero que nada. ¿Cómo son las mujeres de esta comunidad? ¿Qué necesidades tienes? ¿Qué intereses? ¿No? A veces se les quiere involucrar a fuerza, por ejemplo, en las brigadas de reforestación, ¿no? Y está bien promover como el rompimiento de los estereotipos o de roles que están como muy arraigados, pero a veces las mujeres tienen otros intereses y otras necesidades. Entonces, creo que la clave es siempre partir y de preguntar, hacer un diagnóstico tanto de cómo está la condición a nivel de desigualdad, considerando como una visión interseccional que pase por pues clase, discapacidad, edad y sexo, por supuesto. Y entonces, en conjunto, por eso hablaba Brenda de soluciones participativas, porque la propia comunidad y la gente es la que tiene que proponer qué es lo que se necesita hacer, ¿no? Para fortalecer o reducir la brecha de género, o reducir, por ejemplo, la desigualdad, ¿no? Entonces, ¿qué permite esto? Que el desarrollo sostenible, pues justamente atienda a estas necesidades diferenciadas. Entonces, creo que el rol de de la mayoría de las organizaciones es más bien facilitar condiciones, a lo mejor guiar los procesos y capacitar o fortalecer aquello que se reconozca, pero siempre desde el entendimiento de que cada contexto es muy específico, ¿no? Entonces, no basta nada más con hacer una convocatoria para un taller o un proceso de jornales, sino partir por saber cuáles son, hasta cosas muy básicas, cuáles son los horarios que las mujeres pueden atender, cómo los roles de cuidado, ¿no? Ahora la agenda de género prioritaria ahorita a nivel internacional, pues está centrada en los cuidados, en reconocer tanto el derecho a ser cuidado, cuidada, como también el atender las necesidades de las personas que son cuidadoras, ¿no? Y las mujeres son quienes particularmente hacen esta tarea. Y eso cómo interfiere en
el aprovechamiento sostenible de los recursos, en la toma de decisiones sobre la gestión del agua. ¿Quiénes son quienes se verán más vulnerables ante una sequía cuando tienes que atender a otras personas, a infancias, a personas adultas mayores, a las personas con discapacidad? Entonces, eso implica tener esto que se conoce como los lentes violeta, ¿no? O sea, que cuando analices la realidad puedas percibir esas distintas perspectivas y necesidades de diferentes grupos, ¿no? Entonces te puedes poner el lente de género, pero también el lente de la interculturalidad, ¿no? Cómo perciben los pueblos originarios la gestión de los recursos, que es distinta, cómo percibe una comunidad que está en una zona urbana pero marginada, ¿no? ¿Qué necesidades tienen las infancias, ¿no? Cómo atender, por ejemplo, que las escuelas tengan agua si los bosques están deforestados, ¿no? O sea, cómo buscar que se atiendan las necesidades de los distintos grupos y también que participen en la toma de decisiones. Eso creo que es muy importante. Algo que nosotras hemos visto que tiene un éxito es el empoderamiento económico, ¿no? En contextos donde las mujeres y otros grupos tradicionalmente excluidos no participan, cuando se promueve su involucramiento, cuando generan también recursos para su familia, para la propia comunidad, la percepción de la comunidad hacia esos grupos cambia. Entonces también permite que se cambien poco a poco esas condiciones de desigualdad, que no es el rol de quien interviene modificar toda la lógica de una comunidad, pero sí a lo mejor generar esas condiciones para que poco a poco al menos se vaya buscando que no haya exclusión. Eh, entonces, algunos de los retos con los que nos hemos enfrentado son como que abordan distintos niveles. Por un lado, pues ustedes lo han visto, seguramente lo tienen también muy claro, cuando se trabaja a nivel muy local, a nivel territorial, municipal, suele haber este conflicto entre las necesidades de este nivel con lo que están trabajando a nivel federal o estatal, ¿no? Entonces, a veces esos niveles no están articulados en un mismo proyecto, los tiempos incluso no son los mismos y eso a veces genera pues dificultades para establecer proyectos con este enfoque que sean pues a largo plazo. También sabrán, y eso es otro reto tanto para la interculturalidad, la desigualdad de género, pero para cualquier proyecto que busque intervenir a nivel territorial, pues es la inseguridad, ¿no? Hay sitios en los que es difícil llegar porque pues están cooptados por el crimen organizado y pues eso reduce las posibilidades de impacto, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que trabajar en colaboración los diferentes niveles para saber, bueno, qué podemos hacer para enfrentar eso, ¿no? Y bueno, algunas cosas que ustedes han visto y por eso tan importante es el general proceso de fortalecimiento de capacidades, pues que estos conocimientos del enfoque de cuenca, incluso de cómo cruzar el ente climático, de cómo reducir la brecha de género, qué son las SBNs, pues tienen un nivel de apropiación muy distinto en los distintos, muy diferente en niveles y por sectores, ¿no? Otra cosa importante, pues es sí, como les decía, si bien no es el rol de un proyecto de intervención con un enfoque de CBNs y de Cuenca el modificar las condiciones culturales, pues sí puede ser una barrera, ¿no? Que es importante reconocer y partir de ahí para saber hasta dónde podemos lograr una transformación en el contexto. Hay sitios en los que el nivel más grande para intervenir va a ser que pues lograr que las mujeres participen en un taller, ¿no? Y para eso a lo mejor en ciertos contextos habrá que hacer talleres diferenciados entre hombres y mujeres. Habrá otros en los que eso no sea un tema y puedan trabajar juntos, juntas. Pero bueno, sí es importante reconocer que hay ciertas resistencias para transformar estos modelos, también para incluir a las adultas mayores, ¿no? Es un pueblo también, es un grupo, perdón, también tradicionalmente muy excluido y desde mi punto de vista también he visto que a las juventudes pues no se les está incluyendo tanto en esta toma de decisiones sobre lo que está pasando en su territorio, ¿no? Y bueno, sabrán, un reto que compartimos todas y todos, pues es la sostenibilidad financiera. Por eso es tan importante en estos espacios de fortalecimiento de gobernanza el sentar también al sector privado, ¿no? El contexto actual es muy retador, ¿no? Porque pues los fondos cada vez son menos. Hay muchas organizaciones, hay muchos organismos que están trabajando, que se están peleando, nos estamos peleando por los fondos, que cada vez son de menores fuentes. Entonces, nosotras apostamos también al trabajo colaborativo, al trabajo
interinstitucional justo para atender este reto que implica pues que los proyectos puedan tener un periodo de intervención lo suficiente para generar una transformación. Nosotros hemos identificado que pues mínimo tienen que ser 2 años. Así ya lo mínimo un año, pero ya es como porque a veces los donantes o propiamente también los intereses a nivel de gobierno no nos permiten más, pero pues, los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza que realmente atiendan todos estos principios, que generen condiciones de gobernanza, de capacidades, de igualdad, pues son de largo aliento. Entonces sí se necesita recursos suficientes para hacer esta transformación. Y quedamos abiertas para preguntas, dudas, lo que necesiten. También aquí pueden, pues en ese QR, ir a donde está el sitio del PNUD del proyecto y ver como las cosas que se han publicado, como los portafolios que habló Brenda. Y pues aquí están nuestros contactos también por si quieren escribirnos, les surge algo después. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brendas. Este, abrimos entonces, como bien dice Brenda Suárez, el espacio para preguntas, dudas. Había algunas en el chat, me parece. Hace ratito vi cuando estaba hablando Bren. Sí, me parece que era una de indicadores. Ajá. Ajá. Sí, o sea, como parte de la evaluación del proyecto, nosotras lo que hemos hecho es identificar, digo, y esto también es dependiendo de la organización y de la evaluación que se quiera realizar, pero indicadores desde la gestión del proyecto, de las actividades que se están realizando, pero también de impacto, donde podamos medir justo este cambio tanto en los ecosistemas como cambios sociales, ¿no? Algunos ejemplos de estos indicadores, por ejemplo, son los volúmenes de agua que a lo mejor se están almacenando, que se están infiltrando en los sitios, el nivel de conservación que pueden tener estos ecosistemas. Y, por ejemplo, en temas de materia social, algunos indicadores, por ejemplo, en los cambios de ingresos que cuentan los beneficiarios que han estado directamente con generación de empleos en las intervenciones, de manera que se puedan medir. Como les comentábamos, las soluciones basadas en la naturaleza, ustedes pueden identificar que hay muchas acciones en territorio, como son obras de conservación de suelo y agua que no son nuevas, ¿no? Sino que más bien ahora están como agrupadas en este enfoque y que muchas de ellas pues sí tienen con algunas fórmulas y indicadores para medir de manera puntual. Creo que a nivel nacional, uno de los retos de estos indicadores más bien también es como contar con toda la información puntual del sitio, como pueden ser a lo mejor desde estaciones climatológicas que sabemos que no todas las comunidades tienen. Entonces, de repente, este tipo de mediciones son más generales y desagregadas, pero pues no por eso debemos de dejar de evaluar los resultados que se están teniendo en el sitio. Una de las estrategias que también hemos identificado en el proyecto es justo a partir de entender el contexto del sitio, pues qué capacidades técnicas si se tienen en el sitio, qué podemos medir, cómo lo podemos ir aplicando para justo compartir estos resultados y que cada vez se tenga una mayor visibilización de los beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza. Ahí complementaría diciendo que justo en los temas de reducción de desigualdad,
también es muy importante medir, ¿no? Pensamos que si bien tiene una dificultad grande a veces hacerlo y pasa a muchas ocasiones por la percepción, es decir, el cambio de la percepción en la mejora de vida, el cambio en la percepción sobre los conocimientos o habilidades adquiridas, pero hay otros también que nos permiten ver cómo las mujeres se han involucrado, por ejemplo, no en la participación nada más, ¿no? De que asistieron a un taller, sino que tanto tienen, por ejemplo, roles de toma de decisión, ¿no? Si participan activamente como comisarias o si a raíz de alguna intervención comenzaron a ir a asambleas y antes no iban, si además se involucraron en acciones en las que a lo mejor antes no se involucraban, si hablando del empoderamiento económico, como dice Brenda, pues justo el crecimiento, el porcentaje de aumento del salario de las mujeres que participaron en las acciones asociadas a las SBNs, que pues en ese tiempo pues recibieron un ingreso y eso mejoró también su situación económica. Entonces, eso permite también evidenciar estos resultados y además, pues en términos de búsqueda de financiamiento, cuando ustedes lo sabrán, ¿no? Los donantes pues siempre buscan que tengan una perspectiva de género y para que la tenga, pues hay que evidenciar estos resultados. Entonces, desde el inicio, desde el diseño de un proyecto, hay que generar, por un lado, levantar un diagnóstico y además en el marco de resultados, pues incluir indicadores que visibilicen los beneficios a nivel social y con este enfoque de género. Estás silenciado, Raúl. Perdón, estoy silenciado. Este, ¿Alguna otra pregunta, duda? Dice, hay una de Audel Torres Vallejo, dice, muy buen trabajo. ¿Estas soluciones se han presentado en los municipios para considerarse en los planes de desarrollo? Pues sí se han presentado, en el sentido de que normalmente en los sitios de intervención se involucran lo más que el sitio ha permitido. El involucramiento a nivel municipal es uno de los retos que nosotros hemos identificado. No ha sido tan simple lograrlo en el mismo nivel en todos los sitios de intervención. Hay lugares en los que, pues por cierta trayectoria que tiene, por ejemplo, la organización, por las propias características, tanto sociales, culturales, entre otras del sitio, permiten que participen autoridades municipales, ¿no? Pero siempre buscamos que se involucren, siempre se les comparte la información, tratamos, algunos de ellos y ellas participan, por ejemplo, en estos comités de seguimiento que dan asesoramiento a las intervenciones. Y, por ejemplo, creo que a lo mejor Brenda podría platicarles más de pues eso, la naturaleza de estos portafolios que justamente están orientados a ofrecer información para que a esos niveles se generen pues intervenciones que sean más eficientes, ¿no? Ujú. Sí, yo quisiera hablar de la experiencia que tuvimos en Tepulco, ¿no? Que Tepulco, de alguna manera, San Juan Tepulco, donde trabajamos, está dentro del municipio de Acajete, en Puebla. Y Ujú. entonces ahí al principio, pues no, el presidente municipal no se veía involucrado. Y básicamente a veces es por la estructura que tienen, por ejemplo, ahí, que son comunidades indígenas o de pueblos originarios, náhuatl. La verdad es que tienen como una especie de un doble presidente municipal, ¿no? Entonces tiene una municipalidad virtual de la comunidad originaria y hay una, pues la legal, ¿no? Que tienen en el municipio de Cajete. Y entonces, bueno, poco a poco ahí se pudo ir haciendo el enlace a través de uno de los regidores, el regidor agropecuario, que de alguna manera fue el que pudo hacer el enlace. Hicimos presentaciones con el municipio. De hecho, la parte final del proyecto, la exposición final se hizo en el municipio, ya con la participación de ellos y se les dejó toda la información y demás, ¿no? Claro, de repente, pues ya hubo el cambio de presidencia municipal y es que ese es el problema de los municipios, que hay que prácticamente volver a hacer todo de nuevo, ¿no? Esa es una de las dificultades que se tiene con ellos. Sí,
Sí, o sea, sumario, retomando un poco lo que decía Brian y ahorita que también complemento algo que decía Raúl. Eh, Estos portafolios, o sea, algo que también identificamos desde el proyecto es que, por ejemplo, hay muchos planes y tampoco es algo nuevo de cuencas, planes estatales, en temas de conservación, incluso también de cambio climático, pero no están del todo vinculados, no están del todo actualizados. Y definitivamente también uno de los retos es contar con esta información a un nivel o a una escala pues más puntual, como pueden ser los municipios, y ya no, ni qué decir de las localidades, ¿no? Normalmente ha habido pues estos esfuerzos un poco más puntuales hacia sitios de interés o de trabajos que a lo mejor hay instituciones académicas o otros sectores que pueden estar teniendo este desarrollo, pero sí se buscó que esta información estuviera disponible para los municipios. Contaron con varios procesos para socializar la información, incluso estos portafolios también se hicieron de manera Ujú. participativa para identificar las estrategias y vulnerabilidades a nivel puntual, involucrando a los municipios que inciden dentro de la cuenca. Por ejemplo, hay muchas cuencas que comparten estados. En el caso, por ejemplo, del río Sonora y río Culiacán, hicimos una adecuación de involucrar más cuencas políticas de Conagua para entender cómo era realmente la función hidrológica en esa zona, ¿no? Entonces, pues también eso involucra más municipios que también después tienen que articularse en la toma de decisiones y también a nivel local, como tocar puerta. Una de las acciones que hemos visto es también identificar estos líderes sociales que están en el sitio, ¿no? Y que mucho de ello ha sido también a través de estas organizaciones que ya cuentan con experiencia o incluso a través del acercamiento con otros sectores que de repente dicen, oye, yo identifico a tal persona, a tal organización que ya tiene tiempo trabajando en la comunidad y que a lo mejor no maneja el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, pero sí puede ser un puente para el acercamiento con la comunidad o con otras acciones que ya se han estado realizando en el sitio. Entonces también eso es algo muy importante, ¿no? El trabajar con estos líderes y que nos han permitido también darle continuidad a estas acciones si hay cambios a nivel municipales que son los más comunes, pero también a nivel estatal y federal ocurre. Sí. ¿Otras preguntas? Bueno, hay una. Jaime Muñoz dice, excelente trabajo para buscar su implementación de manera local en las comunidades rurales. Ahí Raúl, pues es experto. Y Tere también. Tere, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si se les ocurren luego, pues nos escriben también. Sí, ahí Ahí están veo mis la datos. mano de Clara, Ah, pero Clara, adelante. No, no te escuchamos. Ahora sí, ¿cómo Ahora están? sí. Qué gusto verlas. Oli. Eh, bueno, felicidades por la presentación y yo me gustaría también que creo que en el proceso también allá en la Malinci con las comunidades se generó también un proceso bien bonito de cambio por ejemplo, el grupo Mujeres y Ambiente de acá de Querétaro, si se acuerdan. Entonces, creo, no sé, me gustaría también que pues nos dijeran pues su percepción, ¿no? De qué importante es también para la implementación de muchas de estas acciones, como el intercambio que se va dando entre comunidades que están llevando a cabo estos proyectos, cómo se pueden generar redes de colaboración o se van capacitando, ¿no? Unos a otros y son redes que incluso pues traspasan, ¿no? Los proyectos y se mantienen entre comunidades, aunque estén en distintas microcuencas o en distintos territorios.
Sí, claro, creo que eso tiene que ver mucho con la necesidad de evidenciar que justo en estos tiempos de que requieren, o sea, que estamos enfrentando tantas cosas complejas al mismo tiempo, el trabajo colaborativo desde en todos los niveles es, me parece, una de las formas de hacer frente a las diferentes crisis, ¿no? Entonces, no solo en este proyecto, ustedes y muchos otros que compartimos en el PNUD, cuando se promueve el intercambio de conocimientos, de experiencias, y hay como diferentes impactos. Por un lado, creo que a nivel como de las localidades o de los equipos pequeños que están haciendo algo, genera pues mucha motivación darse cuenta de que hay otros y otras que están haciendo algo similar, que no están solos, solas, ¿no? Y que esos esfuerzos no son aislados y que tienen un impacto y eso como que fortalece también la motivación ante algo tan desesperanzador como es todo lo que estamos viviendo, ¿no? Por otro lado, también se fortalecen capacidades mutuamente porque aunque haya intervenciones parecidas, de pronto las percepciones, el contexto, los propios problemas que enfrentan no son iguales y también pues creo que se nos olvida que el factor humano existe y que las percepciones son distintas y que a lo mejor en un sitio Ujú. enfrentaron algo de una manera que en otro no se les había ocurrido que se podía hacer de esa forma. Entonces también sirve como de ejemplo, de inspiración, ¿no? Ah, mira, yo no había considerado esto y lo puedo considerar. Y además también creo que buscar que se generen estas redes de colaboración permite, por un lado, que el impacto sea mayor, que sea sostenible en el tiempo. Y en el tema del trabajo con mujeres, no es porque quiera excluir a la visión masculina, pero es mucho más evidente la importancia que tiene el trabajar con otras en la transformación personal y también colectiva, ¿no? Porque en la mayoría de los espacios, y lo vio Tere súper de cerca, lo hemos visto en otros, este trabajo, ya sea para reunirse, para hacer un vivero, ya sea porque trabajaron, por ejemplo, hasta en los geocostales o porque trabajaron en un proyecto productivo, cualquiera que sea el pretexto, siempre se transforma ese espacio y trasciende el trabajo meramente como inicial y se vuelven también espacios de sororidad, ¿no? De que las mujeres se sienten Ujú. acompañadas, platican, ¿no? Se vuelve también pues un espacio seguro para enfrentar otras cosas que también están limitando su participación. Entonces, es, m- es muy rico ver cómo siempre ocurre eso, siempre hay un impacto como colateral en los beneficios de desarrollo que trascienden, ¿no? La intención inicial, o claro que se cumple y tienen resultados muy importantes. Entonces, creo que el promover redes de colaboración entre las personas parece algo muy simple, pero no lo es. O sea, realmente, y lo estamos viendo nosotros ahora en el PNUD, el enfoque de trabajo actual, que parece de sentido común, pero no lo es el trabajo eh, sistémico y complejo entre varias personas por una misma cosa y de varios sectores y de varios, por ejemplo, en PNUD estamos trabajando con el enfoque de portafolio ahora, de varios proyectos vamos a trabajar por una misma cosa, ¿no? Porque ya se dieron cuenta que dividir esfuerzos no funciona o ya no funciona tanto, ¿no? Así Entonces, es, creo que va sí por es ahí. cierto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no, pues eh, Brendas, les agradecemos muchísimo su participación en este seminario. Creo que va a ser bien importante que a través de la grabación y todo eso podamos llegar justo a los municipios en donde queremos incidir en la Comisión eh, de Cuencas del Río Querétaro. Y me parece que eh, no dieron una receta, sino que dieron toda una serie de elementos que debemos de tomar en cuenta para buscar que justo la generación de confianza para poder construir pues mejores cuencas, tener mejor agua y sobre todo pensar en el bien común. Muchísimas gracias.
Perdón, hay una pregunta más que está llegando. Es de la geógrafa Margarita Jiménez. Dice, ¿las acciones basadas en la naturaleza se llevan a cabo a nivel nacional o tienen cuencas que son prioritarias? En este proyecto sí tenemos cuencas prioritarias. Ah, perdón, Brena, habla tú. No, es que no encontraba para quitarle el micrófono, pero sí, justo en el proyecto tiene algunas cuencas prioritarias de incidencia que son las que presentamos en el mapa. Eh, Digo, a nivel nacional también se están moviendo bastantes estrategias a partir de los mandatos federales que también son prioritarias, pero ha sido, o sea, algo que hemos visto es que este es un enfoque que realmente ha permeado mucho a nivel nacional. Hay muchas organizaciones implementando soluciones basadas en la naturaleza, no solo el programa de las Naciones Unidas, sino somos bastantes, ¿no? Por eso justo el Sí, tema de buscar estas alianzas y este trabajo colaborativo, porque al final hay muchas estrategias ya implementándose en el país. En el caso del proyecto Resiliencia Hídrica, las acciones que implementamos son en las cuencas que mostramos en el mapa. sí, gracias. Y es cierto. O sea, ya es una cuestión a nivel nacional que se está trabajando por muchas organizaciones y de eso, y me parece que algo que tenemos que considerar en cuenta o que tomar en cuenta es que la Estrategia Nacional de Restauración está tomando como base las acciones relativas a a estar basadas en la naturaleza, ¿no? Entonces creo yo que eso es importante y que pues definitivamente se va a constituir en una política en los próximos años, ¿no? Así que, bueno, pues muchas gracias, buenas tardes y que la pasen muy bien. Hasta luego. Igualmente, que te mejores, Raúl. Gracias. Hasta Buenas luego. tardes. Hasta luego. Gracias, hasta luego.